voy a... Bueno, ya iba a grabar, pero ya comenzaron a grabar. Así que voy a presentar ahorita mi pantalla. Bueno, exactamente el día de hoy ya cumplimos con todos los contenidos que deberían ver ustedes. Entonces, así que pido mucha atención. Ya chicos, entonces, si pueden ver mi pantalla, por favor, confirmen. Sí se ve. Listo, gracias. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio es cuestión de saber qué es heterocigoto, qué es homocigoto, y vamos a realizar un análisis, ¿ya? A ver, el primer ejercicio dice que se presenta un gráfico a continuación, que es el cuadro de Punnett, eh, que ya hemos visto. Dice que el cual es un claro ejemplo de lo que se denomina dominancia incompleta. También lo hemos visto. Señale la sentencia correcta. Entonces vamos a leer, dice, los homocigotos tienen cabello ondulado, los homocigotos tienen el cabello liso. Los heterocigotos tienen el cabello lleno de churos y tienen el cabello ondulado. Entonces prácticamente nos están dando tres fenotipos, o sea, lo que nosotros vemos, nos dan tres fenotipos. Nos dan cabello ondulado, nos dan liso y nos dan lleno de churros. Entonces tenemos que ver cuál es cuál, ¿no? Relacionar, ver cuál está liso, cuál está lleno de churros y así. Y también tenemos que determinarle a cada uno un genotipo. Esos son los fenotipos, pero tenemos que darle un genotipo a cada uno. ¿Sí? Entonces vamos a observar. Observamos que el padre y la madre son C1, C2. Es como decirles a mayúscula, a minúscula, da igual, ¿no? La cuestión es que son diferentes, C1, C2. ¿Sí? Como son diferentes, nosotros decimos que estos, o sea, primero que este es de la madre y segundo que estos son igual el padre y la madre, primerito. También decimos que son heterocigotos, ¿no? Porque son diferentes. Si fueran iguales, fueran homocigotos. Entonces son heterocigotos, están en diferentes. Ahora vamos a ver aquí, estos son iguales. Y vemos el cabello, son igual el cabello, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que hay algún C1 y un C2. Y debe haber, ¿no? Ustedes ya conocen el cuadro de Punnett, cómo hacerlo. C1, C2. C1, C2. Y tienen el mismo cabello que el padre, ¿no? ¿No? Y son heterocigotos. Luego vemos acá que hay un C1, C1. Pongámosle con otro color. C1, C1. Y hay un C2, C2. Y obviamente van a ser diferentes. Entonces, el C1, C1, observamos que tiene un cabello esponjado. Entonces, acá vemos el C2 que tiene un cabello muy lacio. Entonces, ahora tenemos que corresponder cuál será de cada uno. Entonces, ¿cuál ha sido? El ondulado será C1, C2. El liso va a ser C2, C2. Y el lleno de churros va a ser C1, C1. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, estos dos son homocigotos y estos son heterocigotos. Son diferentes. Entonces, vamos a ver. Entonces, pongámosle por aquí. Homocigoto. Homocigoto. Este también es homocigoto. Este, en cambio, es heterocigoto. Ya. Entonces dice. Ahí vamos a relacionar. Dice: homocigotos tienen el cabello ondulado. Em, pues no. Entonces, bueno, vamos a descartar cada uno, que no va a hacer. Aquí hay algo interesante que tienen que darse cuenta. Aquí dice homocigotos tienen el cabello liso. Sin embargo, ustedes cuando hablan de homocigotos, ustedes siempre, siempre, siempre tienen que darles dominante o recesivo. O qué tipo de homocigoto. No les pueden decir enteramente. Como podemos ver, los homocigotos son cabello liso y lleno de churros. No solamente liso, entonces por eso este está mal. Sí, porque tanto el cabello liso como el lleno de churros son homocigotos. Entonces, esta también está mal. Heterocigotos dice que tiene el cabello lleno de churros, pues no. Y el único que sí es el que heterocigotos tiene el cabello ondulado. ¿Sí? Esa es la respuesta.
Ujú. Entonces eso tienen que relacionar. Por si acaso, en la B dice homocigotos, para que quede claro, homocigotos tienen el cabello liso. Pues la mitad de homocigotos tienen el cabello liso, la otra mitad de homocigotos tienen el cabello bien chulos. ¿Lo especificaban o decían completo? Una de dos. Bueno, esta no la voy a copiar. Cuando ustedes, esto es algo como que tipo cultura general. Cuando hablamos del cromosoma 21 o una deficiencia, hablamos del síndrome de Down. Por favor, chicos, eso no se olviden. No les van a pedir cuál es la del síndrome de Jacob, eso no. Pero sí, cuál es la del síndrome de Down, que es algo de cultura general, por decirlo así. Ahora vamos a hacer este ejercicio que es fácil. Vamos a hacerle con menos de 10 segundos con nuestra tablita que debe estar por... Con este lo vamos a hacer. Les pregunto a ustedes, ¿hay portadores? ¿Sí o no? Mientras yo borro. ¿Hay portadores? ¿Hay No. portadores? ¿Seguros que no hay portadores? Miren bien. Sí, sí hay. Hombre y mujer. Sí, ¿no es cierto? Ahí se ve claramente que sí hay portadores. Se puede ver que hay portadores. ¿Por qué? Porque hay cuadraditos y círculos pintados a la mitad. Y también abajo dice, en la clave dice portadores. O sea, aquí hay cuadraditos y círculos pintados a la mitad y hay portadores. Entonces seguimos el cuadro. ¿Sí hay portadores? Pues sí hay portadores, ¿no? A ver. Pues sí hay portadores. ¿Los portadores son hombres y mujeres? Sí, pues. No solo mujeres. Sí. Ajá. Entonces, ¿cuál ha sido? Al revés, se lleva. Menos de 10 segundos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ninguna. Ya de una vez vamos a hacer esta. Ya que estamos en esto. Ahora vamos a esta que dice, ustedes por favor chicos, ¿hay portadores? ¿No hay Sí. portadores? Ya, sí hay portadores. Pero antes de eso, mejor borro. Ya. Ahora sí. ¿Sí hay portadores? Sí. ¿Hombres y mujeres o solo mujer? Solo mujer. Muy bien, solo mujer. Se observa claramente que solo es la mujer. No hay ningún cuadrado pintado a la mitad. Y es entonces cromosoma X. Menos de 10 segundos, muchachos. Listo. Ahora sí, regresemos a las de acá. Ya. Entonces, ahora la 4. Me dice, el síndrome de Cri-du-Chat es una enfermedad genética que se caracteriza por discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo, bajo peso al nacer. ¿Qué más dice? Hipotonía, microcefalia y llanto agudo. También lo llaman el síndrome del maullido del gato, por este llanto agudo. Este síndrome se genera por una alteración del gen TERT en un segmento del cromosoma 5, ¿sí? Un segmento del cromosoma 5. Así el síndrome de Cri-du-Chat está causado por una mutación donde cromosómica o génica debido a, puede ser sustitución o de lesión en el gen TERT, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, no se olvidarán, nosotros tenemos dos tipos de mutaciones, cromosómicas y génicas. Las cromosómicas son cuando tenemos aquí justo un cromosoma y pasa algo, se alteran los cromosomas. ¿Sí? ¿Cuáles son las génicas? Cuando una pequeña base, es alterada, una pequeña, un nucleótido es alterado. Puede ser, vamos acá, tenemos adenina, guanina, timina, adenina, citosina. Y esto por alguna extraña razón, puede haber tantos cambios, bueno, vamos a ir con una de lesión, vamos a ir con A, G, aquí se pierde algo, y AC, se perdió la T, ¿sí ven? Esto se eliminó de alguna manera, eso es una delesión, ¿ya? Pero, o sea, como les dije, esta es la 1 y esta es la 2.
La 1 es en grande, como quien dice, y la 2 es en pequeña, cromosómica grande y génica puntuales son pequeñas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un gen, nosotros lo incluimos de aquí, dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque cuando alteramos un gen, no alteramos solo una base o un nucleótido, alteramos un grupo más, o sea, ni siquiera solo las 5, más bases, de cierta manera. Desde este lado, desde ese punto de vista, y aparte de que aquí dice se altera una parte del cromosoma 5, sabemos que es cromosómica, ¿ya? Ahora dice, así el síndrome de Creutzfeldt está causado por una mutación cromosómica debido a una sustitución o de lesión. Ya. Ahora, primero, cuando decimos alterar el tamaño, nosotros no nos estamos refiriendo a cambiar el tamaño, ¿no? O sea, eso es alterar el tamaño. Aquí yo estoy prácticamente alterando el tamaño, ¿no es cierto? Pero, o sea, eso es cuestión de conceptos y de razonamiento. Digamos, yo, si es que yo tengo lo mismo, A, G, T, A, C, exactamente lo mismo, ¿sí? Y ahora yo tengo exactamente lo mismo y yo le sustituyo, ¿sí? Yo le sustituyo. ¿Qué es sustituir? Cambiar la misma T le voy a cambiar por alguna mutación, radiación, alimentos, algo, cualquier cosa, algún medicamento o algo así, que nos cambió la T por la A. Y ahora tenemos así. ¿Sí, chicos? Aquí se observa claramente que en una sustitución, aquí en esta sustitución, sí se altera el tamaño. Perdón, no se altera el tamaño, no se altera. O sea, ¿por qué razón no se altera? Porque va a seguir los 5, los 5. O sea, el tamaño va a ser igual. ¿Sí, chicos? El tamaño va a ser igual. Mientras que si es que tenemos una delesión, eh, si tenemos por ahí un aumento o algo así, cualquiera de esos, o sea, ahí se está alterando el tamaño. Ahí está cambiando. Ya no tiene 4 bases, digo 5 bases, ahora tiene 4. Se está alterando el tamaño. Entonces, por esa, así tenían que hacer la relación. Entonces, la relación sencillamente es una delesión, porque la delesión altera el tamaño. ¿Sí? Le quita, ¿no? Va a ser más pequeño porque le quita. Mientras que una sustitución se sustituye, no va a perder el tamaño, entonces no hay una alteración del tamaño. Pilas en eso, chicos. Vamos con la 5, que nos dice, la imagen muestra el patrón de herencia de dos pares de cromosomas no homólogos. La madre presenta una alteración cromosómica en donde no existe ganancia ni pérdida de información genética, pero su hija puede heredar consecuencialmente genotípicas y fenotípicamente. Tenemos que ver qué tipo de alteración. Ya, entonces, bueno, solo recordar lo que hicimos en clase. Vemos que aquí hay, primero, un cromosoma. Digamos que, o sea, aquí lo que le relaciona, digamos que este es el cromosoma 5. Digamos, o sea, es un ejemplo, ¿no? Este es el cromosoma 5 y este es el cromosoma 6. Entonces, de alguna manera, y el cromosoma 5 está dado por ese color oscuro y el cromosoma 6 por ese color claro. De alguna manera, aquí hay un color claro y aquí hay un color oscuro. O sea, paso de aquí a acá. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esto? Esto, primero, de lesión no es, porque de lesión es cuando se pierde, ¿sí? Duplicación no es, porque no se está duplicando algo, no está dos veces. Inversión no es, porque debería ser, o sea, ni siquiera muestra la gráfica una inversión, o sea, no hay ni siquiera cómo saber si es que se invirtió. Es translocación, cuando se mueve de un lugar a otro lugar. Continuemos. Vamos ahora por esto ya hicimos. Ahora vamos por las dos últimas que creo que no me va a avanzar el espacio. No sé. Ya. Bueno, ustedes ya leyeron el problema. Pero dice, al final dice, esta enfermedad muestra una inestabilidad del DNA o ADN provocada por una anormalidad estructural cromosómica asociada a una delesión del fragmento del brazo corto del cromosoma 4. Entonces dice delesión, entonces inmediatamente vemos los verbos que dice aquí, ¿se reemplaza? No es.
Cambia, no es. Se pierde un fragmento. Entonces la respuesta es la B. De lesión era perder. No se olvidará. Y ahora sí vamos a esta, que es muy interesante y que alguna vez sí les mencionaba. Y vamos a ver cómo les fue en esta, que era mucho de razonamiento. En esta, les ha ido relativamente bien. Ya. Muy bien, chicos. Dice, la siguiente figura evidencia la morfología similar de algunos mamíferos placentarios comparados con algunos marsupiales. Placentarios, todos los que se desarrollaron en todo el mundo que tienen placenta, a excepción de los que se desarrollaron en Australia, que son los marsupiales, que tienen un marsupio, que el desarrollo del feto termina dentro del marsupio, de la bolsita, los canguros pueden ser un ejemplo eh, muy representativo. ¿Ya? Todos los marsupiales están más relacionados entre sí que con cualquier placentario y viceversa. ¿Sí? Todos los marsupiales están relacionados entre sí. Y también, obviamente, los placentarios están relacionados entre sí. ¿Ya? Que con otro placentario y viceversa, lo que implica que ambos grupos antecesores, lo que implica para ambos grupos antecesores inmediatos diferentes, o sea que va a haber antecesores diferentes, ¿no? En cada grupo, placentarios y marsupiales. Teniendo en cuenta lo anterior, el parecido entre parejas de marsupiales y placentarios puede ser explicado porque el ambiente. Entonces, ¿qué hay que entender aquí? Ver la imagen y ver que hay placentarios y marsupiales que son muy parecidos. Pero como dice ahí, son diferentes eh, genéticamente. ¿Sí? Son diferentes genéticamente. Pero como tienen un parecido físico que nosotros lo vemos, eso es el fenotipo. Entonces ahí ya está toda la respuesta. Y ahora aquí nos dice, ha favorecido la existencia de genotipos idénticos y fenotipos similares. A ver, dice, ha favorecido la existencia de genotipos idénticos. Pues no, genéticamente no son iguales. Eso te está diciendo que son muy parecidos entre ellos, pero no son parecidos entre ellos. No son parecidos. No hay una, y no pongamos esto, vamos a ponerle líneas. Son parecidos, son parecidos, son parecidos, son parecidos, pero entre ellos no son parecidos. Eso te está diciendo el ejercicio, que no son parecidos. ¿Sí? No son parecidos. Entonces, no van a tener genotipos idénticos. Imposible. No tienen genotipos idénticos. ¿Sí? ¿Ya? Y genotipos idénticos, ni siquiera podríamos decir que entre algo que se parece entre una cebra y un caballo no van a tener un genotipo idéntico. ¿Ya? Bueno, luego dice, ¿ha favorecido la existencia de fenotipos similares? Pues sí, sí hay fenotipos similares. Parece que son, o sea, son fenotipos similares, aunque los genotipos son distintos. ¿Sí? ¿También está bien? Esta debe ser la respuesta. Pero vamos a realizar lo siguiente para ver si es que está bien. Dice, homogenizar los fenotipos de todos los organismos y consecuentemente los genotipos. No, no va a homogeneizar los genotipos, ¿no? Homogeneizar los genotipos de todos los organismos y consecuentemente los fenotipos. Este podría ser, pero no me gusta la palabra homogeniza. La palabra homogeniza no me agrada. Eh, he visto esta pregunta en dos tipos, como que este, responder una sola respuesta o dos respuestas, ¿sí? Pero ya últimamente solo le he visto una respuesta porque ya se dieron cuenta de que está mal esto de homogeniza y no tiene que ver que una cosa le lleve consecuentemente a otra. Entonces, eso para que tengan aclaración. Entonces, la respuesta es ha favorecido. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Alguna duda de las clases anteriores o ya podemos comenzar la nueva clase? ¿Alguna duda, chicos? Por favor, háganmela saber. Si no, No, comience nomás, por ok. Como les dije, yo no lo comienzo hasta que ustedes, por favor, me respondan. Y vamos a ver, ninguna profe. Ok. Ya.
Entonces vamos a hablar primero sobre el sistema cardíaco. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de órganos, sobre aparatos y ya lo último, ¿ya? Entonces vamos a hablar del sistema cardiovascular. Este sistema es el que se encarga, es prácticamente de transporte, en el que una bomba, prácticamente que va a ser el corazón, va a proporcionar la energía para mover el contenido del cuerpo, es decir, la sangre, eh, por una serie de circuitos cerrados que son los vasos. Hay diferentes tipos de vasos sanguíneos. El corazón va a ser prácticamente nuestra bomba, que va a permitir bombear en ida y en vuelta, ya vamos a ver. Entonces, ¿por dónde pasa? Por los vasos. Entonces, aquí tenemos los vasos sanguíneos, tenemos la vena, tenemos la arteria y los capilares. Cada uno tiene su color. Digamos, las venas son de color azul, las arterias son de color rojo y los capilares son de un color piel, por decirlo así. Bueno, son variables, pero pongámoslo un color piel. Entonces, por estos conductos son los que van a circular la sangre. Esto es importante, ¿ya? Bueno, también es importante saber que, bueno, no sé si les mencioné, pero es necesario que la sangre esté oxigenada. ¿Dónde se oxigena la sangre? Pues se oxigena en el pulmón, se oxigena la sangre. Entonces, luego de eso ya va oxigenada a los tejidos porque es necesario que la sangre vaya oxigenada. Entonces, va a ir a todos los tejidos. Este sistema cardiovascular es el primero que enseño porque es el que va a estar interconectado y lo vamos a ver en todo lado. Vamos a verlo en casi todos los sistemas de órganos. ¿Por qué? Porque es necesario una conexión no solo de sangre, sino de lo que lleva la sangre. Y que lleva la sangre eh, puede ser glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Obviamente dentro de los glóbulos blancos los anticuerpos, linfocitos, entre otros, ¿ya? Eso es importante, que exista una unión, y no solo tampoco células sanguíneas, sino también señales de algún tipo de estímulo, es decir, si es que nosotros nos cortamos la mano, el dedo, una partecita, debe haber un estímulo que permita y que diga, tenemos que irnos al dedo a proteger, a coagular, a sellar la herida o algo así. Entonces, todo esto es una interconexión. Y obviamente la sangre tiene que pasar por algunos lugares, primero puede ser para regularizar el azúcar, pasa por un órgano, que ya vamos a ver. Para oxigenar pasa por un órgano, y bueno, ya saben el pulmón, ya vamos a ver. Y así, o sea, la sangre es importante en todo el cuerpo. Ahora sí, la vena, ¿qué va a hacer la vena? Va a ser la encargada de llevar la sangre de los tejidos hacia el corazón, ¿sí? De los tejidos hacia el corazón. Y bueno, sus paredes son un poco delgadas, como se puede ver en la imagen. Mientras que la arteria tiene la pared más gruesa, en cambio va a ser prácticamente lo contrario. Va a llevar la sangre del corazón a los tejidos, ¿sí? También es importante saber que las arterias son expandibles, ¿sí? Las paredes, pero hasta un cierto punto. Las venas no son expandibles, no se pueden expandir. En las arterias, bueno, es donde se almacenan ciertos cúmulos de grasa y se puede expandir hasta cierto punto. Y por eso es que a veces cuando tenemos alguna enfermedad cardíaca, alguna enfermedad tal vez también de tipo de grasa que comemos en exceso, no es tan, al inicio, no se ve bien, o sea, no es tan diagnosticable al inicio. ¿Por qué? Porque como se puede tapar las arterias y todo, pero bueno, tenemos una serie de colesteroles, el colesterol bueno, colesterol malo, HDL, HD, HDL. em, y bueno, la cuestión es que en la arteria, mientras se sigue acumulando, nosotros no nos damos ni cuenta que se sigue acumulando, la arteria se expande y cuando ya no llega, ya, ese es lo malo, ¿no? Que llega al punto en que ya no se expande más y ya comienzan problemas cardiovasculares, porque ya no se puede expandir más. Pero si es que, o sea, no se expandiera, nos diéramos cuenta antes de que se llene completamente. Bueno, eso. También tenemos los capilares, que estos van a ser los que van a llevar la sangre prácticamente al interior de los tejidos, ¿sí?
y también van a unir las arterias y las venas. O sea, la arteria va a llevar a los tejidos, pero no los va, como quien dice, a regar. Los capilares van a ser los que van a em, em, per- eh, ¿cómo es el verbo? Se me pasa, transfundir sangre. Entonces, a través de todos los órganos. Entonces, bueno, aquí tenemos que saber, al menos tener en claro que existen diferentes tipos de capas dentro del corazón. Tenemos el endocardio, que es el que está prácticamente está diciendo adentro, adentro. Entonces va a cubrir las aurículas y los ventrículos del corazón. Por otro lado, tenemos también el miocardio. Bueno, vamos por el otro lado, vamos por el pericardio. El pericardio es el que va a proteger al corazón, o sea, va a proteger de manera externa. Pericardio va a proteger de manera externa, endo de manera interna al corazón. Y también tenemos el miocardio, que el miocardio va a estar en la mitad de los dos, entre el peri y el endocardio. Y el miocardio va a ser el que va a permitir el movimiento del corazón. Como les dije, los dos tejidos son de protección. Los dos tejidos, los dos externos, el endo y el peri. Pero el miocardio va a ser un tejido de locomoción, o sea, de mover. ¿Ya? Otro sistema. Tenemos el sistema excretor. Bueno, primero tenemos que saber qué es segregar. Segregar significa expulsar eh, algún tipo de fluido. ¿Sí? El hecho de segregar no significa que segregamos algo bueno o malo. ¿Ya? En realidad tenemos dos divisiones en segregar. Segregar es el hecho de expulsar. Segregar. Pero nosotros tenemos dos conceptos. El de secretar y el de excretar. ¿Sí? El de secretar se refiere a expulsar o segregar. Secretar se refiere a expulsar alguna sustancia que es de beneficio para el cuerpo. Mientras que excretar es expulsar o segregar alguna sustancia sin beneficio del cuerpo. Ejemplo de excretar, el excremento puede ser la orina. También puede ser el sudor. Aunque aquí en sudor como que hay un poco de, al menos yo, o sea, muchos autores le consideran como que el sudor solo es un excreto, pero bueno, yo como que no. O sea, pero bueno, ya mantengámonos ahí. Entonces, eso. Por otro lado, tenemos segregar. Segregar, ejemplo, segregar la bilis, que nos sirve para este, digerir lípidos. También puede ser, solo son ejemplos, ¿no? ¿Qué más? Vamos a irnos a moco, que el moco nos sirve para protegernos de que no entren algunos patógenos. Y también tienen anticuerpos, generalmente anticuerpos tipo A. Hay diferentes tipos de anticuerpos por si acaso. El cuerpo humano generalmente solo tiene G, o sea, IgG, IgM, IgA. También puede haber IgY, puede haber IgE, puede haber de todo tipo. Pero los más comunes son IgM, que ustedes ya han de haber estado relacionados por lo del COVID, que es el primero que se genera. Luego IgG, el segundo que se genera. Y los IgA de donde salen son los que están en los fluidos como los mocos, que nos ayudan en los fluidos, o sea, en los fluidos generalmente en mocos, que nos permiten protegernos de ciertos microorganismos que pueden venir. También tenemos la saliva, que es necesario excretar la saliva, tanto para el habla y tanto para la comida. Bueno, mucho más para la comida, para la función de digestión, por el hecho de que cuando se segrega la saliva, también lleva varias proteínas, perdón, bueno, sí son proteínas, son enzimas que permiten y que ayudan a degradar ciertos alimentos. ¿Ya? Eso. Entonces ahora sí vamos, después de esa aclaración, vamos a ir al sistema excretor.
El excretor, como dije, es el sistema que permite la expulsión de sustancias de desecho, ya sean líquidas o gaseosas. Ejemplo de líquidas, orina y sudor. Ejemplo de gaseosas, el CO2 o anhídrido carbónico. El sistema que más nos va a permitir, o el más representativo, o mejor dicho, de dónde viene todo esto del sistema excretor, es el sistema renal. Prácticamente los riñones es el órgano donde se elabora la orina y que va a permitir la filtración de la orina de la sangre. Ya vamos a ver eso después. Bueno, también aquí, cuando hablamos del sistema excretor, también tenemos que hablar, obviamente, por parte del sistema digestivo, pero bueno, eso lo vamos a ver en otra lámina, en otra slide. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de los riñones, que están en la parte de aquí. Tenemos dos riñones, de donde se va a elaborar la orina, porque estamos hablando solo del sistema de excretor. Aquí en los riñones tenemos dos conductos. Estos conductos se llaman uréteres. Ojo, chicos, uréteres. Estos conductos de aquí son uréteres. Estos van a recoger la orina cuando salen de riñón y lo llevan a la vejiga. La vejiga es un tubo, perdón, una bolsa esférica que se va a almacenar la orina aquí. ¿Sí? Ahora tenemos un conducto por donde se va a eliminar la orina llamada uretra. Obviamente esto cambia entre hombre y entre mujer. Ya vamos a ver cómo el hecho, o sea, los riñones todos tenemos, los uréteres todos tenemos, la vejiga todos tenemos. La uretra, ya vamos a ver cómo difiere entre hombre y mujer. ¿Ya? Entonces, justamente está aquí. Aquí tenemos, como les dije, la uretra es por donde, ojo, aquí quiero que vean la uretra, que es donde está, es el punto final donde sale la orina. Pero tenemos el sistema genitourinario, en donde se une todo lo que es el sistema urinario que vimos anteriormente del escritor, más los genitales, que son propios del género femenino y masculino, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los dos, tienen los uretres, tienen los riñones, tienen la vejiga, ¿no? Pero la diferencia es que, bueno, primero, la vejiga del hombre está un poco más arriba que la vejiga de la mujer. ¿Por qué? Porque tenemos los hombres un órgano, el, el, el órgano genital de nosotros es el pene. Entonces, el pene es por donde sale la orina, entonces la uretra es más larga en el pene. Por favor, chicos, eso. Una vez vi una pregunta que decía, ¿quién tiene la uretra más larga? Ojo, va a ser el hombre, ¿sí? La uretra va a ser más larga por el hecho de que tiene que pasar por todo el pene. Pero en cambio la uretra de una mujer va a ser eh, más corta, ya es del desemboque final. El pene también es importante saber que tiene 3 cuerpos cilíndricos, eso es importante. Esto les preguntan bastante, tiene 3 cuerpos cilíndricos. Y de ahí, bueno, o sea, eso es solo de relación, porque de ahí no hay ningún otro órgano que se pueda ver que tiene 3 cuerpos cilíndricos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del sistema respiratorio. Para el sistema respiratorio vamos a hablar primero de dónde entra el intercambio gaseoso, dónde ocurre, dónde comienza. Comienza en la nariz. Bueno, ya sabemos que tiene 2 agujeros de entrada y también de salida de aire, no solo de entrada, sino también sale el aire. Estos están cubiertos de pelos y de mucosas para evitar el paso de organismos em, hacia los pulmones y también los pelitos para filtrar algún tipo de residuo grande, ¿ya? Luego también tenemos la boca, que es también utilizada para la respiración, pero en menor cantidad. Bueno, ahora sí vamos a ir a los órganos. Tenemos la faringe, es un tubo que además de formar parte del aparato digestivo, ojo, aparte de formar, o sea, por ahí es donde va a pasar todo, tanto la comida como el aire. Entonces, este sirve para conducir el aire. Ya en la laringe, este es el tubo que también va a conducir, o sea, tanto la faringe como la laringe va a conducir el aire, pero en esta se van a encontrar las cuerdas vocales eh, que nos va a permitir hablar. Luego más abajo tenemos la tráquea. Esto sí es interesante, sí es importante saber que la tráquea, ojo, la tráquea es el tubo más largo que va prácticamente a conducir el aire, pero va a ser hasta los bronquiolos. Los bronquiolos, bueno, es las terminaciones derecha e izquierda de la tráquea que va a ir a cada, a cada pulmón, al derecho o al izquierdo.
Aquí, ¿sí ven? Aquí está la tráquea y va a ir a los bronquios, ¿sí? Los bronquios se van a ramificar y van a ser los bronquiolos, ¿sí? Y así vemos que el aire no solamente llega, prácticamente solo llega a la bolsa, se infla y se va, no. Prácticamente está yendo hacia varias ramificaciones, ¿sí? Llamados bronquiolos, ¿sí? Llega a los pulmones, que son dos órganos tipo esponja, que va a estar formado por muchas millones de bolsitas llamadas alveolos. Si la hacemos más grande a una parte del pulmón, vamos a ver esto que es aquí. Y estos son los alveolos. ¿Qué son los alveolos? Más o menos como ustedes recordarán, el estoma permite el intercambio gaseoso en las plantas, pues en los animales pulmonados, o sea que tienen pulmones, vamos a tener los alveolos donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿a dónde queremos que vaya el aire? Pues a la sangre, ¿no? Queremos que vaya a la sangre. Entonces aquí otra vez vemos el sistema cardiovascular, donde va a estar unido, interconectado con los alveolos, con unos capilares, un sinnúmero de movimientos químicos, físicos, que permiten el intercambio de gases, que permite la entrada de oxígeno hacia este, el, la sangre. Y obviamente también, si es que hay un intercambio, se supone que va a haber algo que cambia, ¿no? Entonces, ¿qué entra? Pues entra oxígeno. ¿Y qué sale? Pues sale CO2. Entonces, nosotros botamos CO2. ¿Sí? Este intercambio, ustedes van a decir, ¿cómo puede pasar eso en cuestión de segundos? Es que hay millones de estos. Entonces, como hay millones, o sea, puede ocurrir, ¿no? Hay millones de estos que actúan en un segundo, entonces hay intercambios cada rato, oxígeno, CO2, oxígeno, CO2. Y pues el diafragma es un músculo de la parte inferior que nos va a permitir la respiración, obviamente gracias también a las costillas. Bueno, también no se olviden que tenemos dos tipos de movimientos de respiración, la inspiración y la expiración. La inspiración es cuando eh, aspiramos aire y cuando expulsamos el aire se llama expiración. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos ahora el sistema digestivo. El sistema digestivo, bueno, como ustedes podrán ver, tiene un órgano en común. Bueno, aparte de la boca, ¿no? Tiene la faringe, como ustedes pueden ver. Entonces aquí tenemos es el conjunto de órganos, comenzando desde la boca, que nos permite realizar el proceso digestivo, es decir, el paso de la comida. Nosotros vamos a transformar la comida en elementos o nutrientes más sencillos para que puedan ser absorbidos durante este proceso de digestión. Ya vamos a ver en dónde, en qué parte del cuerpo se digiere en qué parte del cuerpo se asimilan, en qué parte del cuerpo se desechan. Ya vamos a ver. Entonces, tenemos la boca, que prácticamente es el inicio de todo esto, del sistema digestivo. Tenemos la boca, por la boca comienza todo. Ya hablamos de la saliva, tiene sus glándulas, las glándulas salivales, la saliva tiene sus enzimas que van a permitir romper algunos tipos de enlaces dentro de los alimentos y que va a permitir la digestión. Obviamente nosotros, o sea, si es que llega un pan directamente al estómago, es imposible poder digerirlo. Pero si es que ya viene masticado, ya viene con ayuda de nuestros dientes, eh, tanto mecánicamente a qué se refiere con dientes. Alguna vez vi una pregunta de esas, pero eso fue hace mucho tiempo, creo que fue cuando se llamaba ser bachiller. Eh, eh, Cuando hablamos de dientes, o sea, de dientes es un fraccionamiento mecánico. Cuando hablamos de dientes, hay muchas fuerzas mecánicas, mientras que si es que nosotros hablamos de fraccionamiento o rompimiento químico, estamos hablando de las enzimas, de la saliva. La saliva permite un rompimiento enzimático o químico. ¿Ya? Entonces, bueno,
Ahora sí vamos a hablar de la faringe. ¿Qué es la faringe? Es un tubo que va a unir, aquí está la faringe, que va a unir al esófago, ¿sí? Con el estómago. Aquí tenemos la faringe, une al esófago con el estómago. El tubo largo del sistema digestivo se llama esófago, ¿sí? El tubo largo del sistema respiratorio se llama tráquea. Este tubo es anillado. Pilas, chicos. Este tubo no es anillado. Luego vamos a ir al estómago. El estómago es donde se va a segregar solamente ácidos, ¿sí? pH muy ácido, y este pH ácido permite digerir el bolo alimenticio, ¿sí? Que vino desde la boca. El estómago va a tener una serie de repliegues, casi como que una cobija que nosotros no la tendemos y la dejamos por ahí en la esquina de la cama, así. Tenemos prácticamente repliegues. ¿Por qué tiene repliegues? Porque mientras más repliegues tenga, más este, superficie va a tener el estómago. Ejemplo, si es que nosotros extendemos la cobija por toda la cama, solo necesitamos una cobija. Pero si le acurrujamos así, como que bien acurrujada, en una esquina, vamos a necesitar como 8 cobijas para tapar todo el colchón, porque está acurrujada, ¿no? O sea, me refiero a acurrujada, hecho una bolita, ¿no? Entonces, así también el estómago tiene bastantes repliegues. ¿Por qué? Porque tiene más área superficial y así va a expulsar más ácido que va a poder digerir el bolo alimenticio. Luego seguimos bajando, siempre bajando, ¿no? Tenemos el hígado, que es considerado un órgano, pero también es una glándula digestiva, que, bueno, tiene uno de los órganos de gran tamaño en este sistema digestivo y también en todo el cuerpo. Estos van a fabricar la bilis, que ya hablamos anteriormente, y van a almacenar, ojo chicos, almacenar nutrientes. También es importante el hígado para el metabolismo. ¿Y a qué me refiero con almacenar nutrientes? Que a veces el hígado permite eh, el almacenar glucosa cuando hay demasiada glucosa en la sangre. No es permisible que esté tanta sangre llena de glucosa. Entonces, el hígado permite la creación de glucógeno, es decir, glucosa más mucha glucosa, más glucosa, glucógeno. Bueno, eso. Luego también tenemos el páncreas, que este en cambio va a generar otros ácidos en menor cantidad que el estómago, pero también permite eh, generación de ácidos, pero lo que más genera son algunas enzimas, ¿sí? Algunas enzimas proteolíticas, pepsinas, tripsinas, entre otras. Este también es el órgano que va a permitir controlar y regular los niveles de glucosa en la sangre, ¿ya? Bueno, ya tenemos todo este conjunto de regularización, de que regulariza el sistema digestivo, lo está digiriendo, genera algunas enzimas, entre otras. Genera enzimas para digerir, como el hígado con la bilis para digerir lo que es eh, ácidos grasos o lípidos. Pero luego ya llegamos a un punto en el cual ya no se está digiriendo y ahora llegamos al intestino delgado. Es un tubo largo. Aquí tenemos el intestino delgado. Es el que está en la parte interna, chicos. Es el que está en la parte interna. En este intestino, bueno, primero es delgado porque se compara con el intestino grueso. Entre los dos se compara. Los dos son intestinos. Al principio pensaban que eran el mismo intestino, pero en realidad luego ya se dieron cuenta que tenían diferencias. Al uno se le puso intestino delgado, al otro grueso. También se observó que la diferencia sustancial es en el tamaño de longitud. Este puede llegar hasta 6 metros, de 3 a 5 metros, en el ser humano, ¿no? Puede llegar a 6 metros. En el ser humano, en este se realiza la mayor parte del proceso digestivo. ¿Qué era el proceso digestivo? Era el hecho de transformar, ¿no? La materia, o sea, el alimento, transformar
asimilados que pueden ser absorbidos por las células del cuerpo. Entonces aquí se ocurre la mayor parte de la digestión, como es un tubo largo, entonces aquí se ocurre, lo que ocurre es la absorción de nutrientes y también del agua. Entonces aquí, como es un tubo de 3 5 metros y está tan acurrujado, ocurre algo similar a lo que les dije en, en el estómago, que se necesitaba mucha superficie, ¿no? Entonces aquí pasa similar. Hay bastante superficie aquí, entonces pasa por este tubo. Entonces, al inicio, obviamente, del tubo, pasa el bolo alimenticio lleno, em, lleno de nutrientes, ¿no? Pero ya las células del intestino delgado se van a encargar de captar esos nutrientes, ¿sí? Poco a poco va a captar, van a captar, van a captar, hasta llegar al final del tubo, yo que sé, a los 5 metros, y ya no va, ese bolo alimenticio va a estar vacío de nutrientes. Entonces, ¿qué llega al intestino grueso? Prácticamente llegan los nutrientes que no está el cuerpo, primero, y lo que es desechos, o sea, lo que no se necesita o lo que no puede digerir el cuerpo del ser humano. Ejemplo, hay cosas que el ser humano no puede digerir. Algo claro que no puede digerir es de los tallos de celulosa, los tallos de, de apio, eso no puede digerir. Entonces eso va a llegar hasta el intestino grueso y ahí se va a convertir en heces. Entonces, aquí es donde se va a almacenar en el intestino grueso todo lo que es heces para ser expulsado. Este tubo ya va a ser más corto, va a tener de 1,5 metros a 2 metros y va a ser el que va a estar envolviendo al intestino grueso. Aquí es importante hablar que el intestino delgado no es que absorbe todos los nutrientes, no es que si ustedes le ponen al intestino delgado una sobredosis de vitamina C, de vitamina B, de vitamina A, el intestino lo va a captar. No, no funciona así, no funciona así. El cuerpo sabe lo que necesita y asimila lo que necesita. Si el cuerpo sabe, no necesito esto, no les va a captar y se va a ir en heces. Eso es lo que pasa en muchos alimentos suplementarios. Ojo chicos, no se dejen estafar. Mucho tiene que ver la captación de nutrientes porque a veces ni siquiera es necesario ciertos eh, vitaminas. Si es que su cuerpo está sano de vitamina C o está suficiente vitamina C, se toman 5 de esas pastillas de vitamina C, no va a ser necesario, su cuerpo no lo va ni a aceptar, ¿sí? Por el hecho de que no lo necesita. Si es que están deficientes de vitamina C, obviamente el cuerpo lo va a aceptar. Pero de ahí no. Entonces, lo que el cuerpo no necesita, lo expulsa. Lo que el cuerpo está en demasiado, lo expulsa. ¿Sí? Eso es importante saber. Bueno, ya después de esa explicación, también tenemos ya posteriormente al intestino grueso. Voy a ver si hay preguntas por si acaso. No. Ya. Entonces, luego del intestino grueso ya llegaron, se convirtieron en heces, ¿no? Ya. Llegaron al recto. Aquí es una bolsa donde se va a almacenar las heces y luego van a ser expulsadas mediante el ano, que es la terminación final. La terminación final del sistema digestivo es el ano. Ahora vamos a hablar de terminaciones. Vamos a recordar las terminaciones. Terminación final del sistema genitourinario o del excretor, uretra, por favor. Terminación final del sistema respiratorio serían prácticamente los alvéolos. Bueno, también pueden ponerle capilares pulmonares, pero los alvéolos tiene más sentido. Y terminación final del sistema digestivo es el ano. Ya. Ahora tenemos otro sistema, el sistema de huesos. Este sistema, o también llamado sistema esquelético, bueno, este no es considerado un sistema como tal, pero es necesario estudiar los huesos, ¿no? Entonces vamos a hablar de que un bebé al nacer tiene cerca de 300 huesos, pero a lo largo de toda su vida se terminan fusionando algunos huesos, sobre todo de la cabeza. Los bebés tienen más huesos en la cabeza al nacer
y permite, o sea, ayuda bastante por el hecho de que a veces los bebés se caen. Tiene que ser un poquito más, un poquito lábiles, un poco, eh, no tan fuertes, no tan, más que fuertes, no tan, este, estructuralmente formados para cualquier tipo de circunstancia que ocurra. Entonces, ya a lo largo de que crece el bebé, ya se forman, ya van fusionados algunos huesos, también de las manos y de todo su cuerpo, hasta llegar a los 206 huesos de una persona adulta, que nosotros tenemos 206, todos nosotros tenemos 206 huesos. Aquí, bueno, tenemos algunas funciones de los huesos. Primero, protección de órganos. ¿Qué huesos? Prácticamente el cráneo y las costillas y el esternón. También permite soportar la estructura muscular, sobre todo de lo de los brazos, lo de las piernas, el fémur, la tibia, entre otros. También permite realizar una homeostasis de minerales como el calcio, es decir, que este permite, si es que necesita calcio, pues va a recetar calcio, si es que no necesita el cuerpo calcio, no va a recetar calcio. Todo en exceso es malo. Eh, Homeostasis significa equilibrio. Eso, chicos, no se olvidaron. Homeostasis significa equilibrio. ¿Ya? Luego también permite la producción de células sanguíneas como glóbulos blancos, que eso se realiza en la columna vertebral. Y por último, almacenamiento de grasas, que esto ocurre en mayor parte en, en ahí se me fue el nombre, en las articulaciones. ¿Ya? Eso, chicos. Eso es del sistema de esquelético. También es importante, bueno, saber que, bueno, así como, bueno, creo que, no sé si es que alguna vez lo han tomado, ¿no? Pero el hueso más largo del cuerpo es el fémur, ¿sí? El fémur, el que se encuentra aquí, el fémur, es el hueso más largo del cuerpo. También es importante mencionar que aquí hay una diferencia en los huesos de las manos. Tenemos carpo, metacarpo y falanges. Y en los huesos de los pies tenemos tarso, metatarso y falanges. Los dedos, o mejor dicho, las terminaciones de los dedos, son los falanges, ¿sí? Entonces, si es que les preguntan cómo se llama los huesos eh, similares, por decirlo así, o el nombre similar que tienen entre los huesos de los pies y de las manos son las falanges. Pero el resto, desde la muñeca en adelante hasta antes de las terminaciones de los dedos, se llaman carpo y metacarpo en manos y tarso, metatarso en pies. Bueno, eso también creo que no se me pasó nada. Ah, y también, bueno, em, tenemos un hueso, el hueso más pequeño se llama estribo. Eso también podrían decirlo. Siempre es el más largo y el más pequeño. El más largo se llama fémur y el más pequeño se llama estribo. El estribo es un huesito que está en el oído, en el aparato de acomodación del oído. Entonces, eso. ¿Ya? Hablando de articulaciones y de huesos, mejor dicho, también tenemos que hablar de articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Prácticamente es la unión entre huesos, ¿sí? O que permiten movilidad o que permiten una estructura, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos algunos tipos de articulaciones. Tenemos las sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis. Em, Artrosis significa o se refiere más o menos, es más complejo que esto, pero se refiere más o menos al término de no movilidad. Em, o sea, me refiero a no movilidad, bueno, ya vamos a ver. Entonces, digamos, sin artrosis significa que son inmóviles, ¿sí? Eso, chicos, son inmóviles. Em, Estos huesos son los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo son inmóviles, no es posible de que se mueva.
Y cuando hablamos de que no son móviles, nos estamos refiriendo también al concepto de que ni una fuerza externa nos va a permitir el movimiento, ¿sí? O sea, son inmóviles, o sea, que ni ustedes ni alguien externo va a permitir movimiento. Anfiartrosis, anfiartrosis, tenemos sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis, anfiartrosis, anfi significa dos, o sea, como que eh, dos mundos, algo, eso significa anfi, o sea, de dos maneras. Entonces, pues la anfiartrosis significa que hay articulaciones que son semimóviles. Ejemplo, los huesos de las costillas. O sea, son prácticamente... eh, nosotros no los podemos mover, pero una fuerza exterior o nosotros mismos, por alguna razón, podemos moverlo, pero de manera exterior, no por una voluntad propia. No es que nosotros decimos movamos las costillas, ¿no? Sino por una fuerza exterior o voluntad exterior propia. Ahí tenemos las flechas que indican cada uno. Aquí está la flechita para las, los huesos del cráneo que están unidos por estas articulaciones. Aquí también hay estas articulaciones. Ahora vamos finalmente con las diartrosis, que son las que permiten gran movilidad. Esas ya sabemos, rodos, codos, las que están entre los falanges, o sea, entre los dedos. ¿Ya? Ahora vamos al sistema muscular, ya que estamos hablando de esqueleto y vamos a hablar de lo que le envuelve al esqueleto. Ya vimos que también una función del esqueleto es soportar al sistema muscular. Entonces, existen más de 650 músculos en el cuerpo humano, dentro de los cuales la gran mayoría pueden ser controlados a voluntad. ¿Sí? La gran mayoría pueden ser controlados a voluntad. Una de las principales confusiones, antes de nada, el cerebro no es un músculo. El cerebro no es un músculo. Ya, antes de cualquier cosa. Bueno, entonces tenemos varios tipos de músculos, pero lo más importante es saber qué tipos de músculos hay. O sea, hay varios nombres, pero hay que saber qué tipos de músculos hay. Hay el músculo esquelético, hay el músculo cardíaco y el músculo liso. El cardíaco es el más fácil, porque habla del corazón. Siempre que ustedes escuchen cardio, significa corazón. Entonces, te va a permitir la contracción para el bombeo de la sangre. ¿Sí? Tenemos el músculo liso. Este va a estar en ciertos órganos y no vamos a poderlos mover. ¿Sí? Nosotros no podemos mover el estómago, nosotros no podemos mover la vejiga, ¿sí? Pero si es que es necesario que se expanda, se expande. Si es que es necesario el estómago expandirse por ciertas razones, tal vez tomamos Coca-Cola y estamos llenos de gas al interior de nuestro cuerpo. Entonces, pues es necesario que se expanda el estómago, la vejiga, por el hecho de que estamos llenos de orina. Entonces, eso. Pero por otro lado tenemos el músculo esquelético, que es el que vamos a poder mover, es el que vamos a poder este, eh, movilizar estructuralmente a lo largo del cuerpo. Entonces, aquí nosotros tenemos dos tipos de movimientos. Tenemos un movimiento de relajación en los músculos y tenemos un movimiento de estiramiento, que ya lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que, bueno, lo principal es saber qué son los bíceps, qué son los cuádriceps, los bíceps, la parte anterior de los pies, y los cuádriceps, la parte de adelante de los pies, de las piernas, ¿no? Ahora vamos a hablar de los dos movimientos que les hablaba. Vamos a hablar con el bíceps y el tríceps. El bíceps es el músculo que nosotros decimos por si hacemos pepa o hacemos la parte superior de nuestro brazo, y el tríceps de la parte exterior, bueno, mejor dicho, anterior de nuestro brazo o inferior. Bueno, entonces aquí tenemos un movimiento. Cuando el uno se relaja, el otro se contrae. Pilas, o se extiende. Hablamos de relajar y de contraer. Entonces, vamos a hablar de que se contrae el bíceps cuando hacemos este movimiento. ¿Sí? Este es el bíceps y se contrae en ese movimiento. ¿Sí? Y cuando hacemos este movimiento, se relaja o se extiende.
¿sí? Hablemos de contraer y extender. Entonces, este se contrae y este se extiende. Pero si es que nosotros hacemos este movimiento, que de hecho, si las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicios, cuando hacen este movimiento de aquí, de extender, aquí nosotros vamos a tener el tríceps va a estar prácticamente contraído, pero nuestro bíceps va a estar extendido y como se extiende o está relajado, este se puede, bueno, puede tener una rotura menor. Hay gente que tiene, o sea, he visto gente que cuando hace este movimiento va a tener problemas aquí por el hecho de que nunca hace ejercicio generalmente, entonces va a tener problemas aquí. Eso. Recuerden, el un movimiento lleva al otro movimiento. El uno se contrae y el otro se relaja. Entonces no se olviden de eso. Ya. Vamos a hablar ahora del sistema endocrino. Ya estábamos hablando de algunas hormonas, ya hablamos de algunas excreciones, ahora vamos a hablar de secreciones. Pues aquí hay un montón de glándulas. Estas glándulas van a secretar una o dos o más hormonas y cada una va a tener una función específica, ¿sí? Esto quiero que lo lean ustedes. Eso es necesario que lo lean. Eh, Aquí está resumido, así que por favor eso es necesario que lo lean para la prueba. Y saber qué glándula segrega qué hormona. Ejemplo, la más fácil, glándula tiroidea o la tiroides va a segregar la tiroxina. ¿Y qué función va a realizar? Va a regularizar o regular el metabolismo de todas las células de todo el cuerpo. Ya tenemos el páncreas que va a segregar insulina, va a segregar glucagón, va a segregar somatostanina, va a segregar algunas otras que va a permitir regular algunas cosas como la glucosa. Un momento, chicos. ¿Ya? Ya. Entonces, esto quiero que ustedes por favor se aprendan, estas glándulas y estas hormonas, que es importante para ustedes, y aquí está prácticamente resumido todo, que es importante. La glándula, una de las glándulas más importantes es el páncreas. El páncreas permite prácticamente, es uno de los regularizadores del sistema endocrino. Las células que conforman al páncreas en su mayoría se llaman islotes de Langerhans. Y bueno, cada célula, como podemos ver aquí, aquí están los islotes, que prácticamente no son unas células, sino es un grupo de células, pero Langerhans fue el científico que descubrió que se distribuyen de diferentes maneras. Ejemplo, las células exteriores generalmente segregan glucagón, que es el que va a aumentar el nivel de glucosa en sangre, luego la insulina, que se segrega en la parte de la mitad, que es el que en cambio va a regularizar la glucosa en sangre. Y así otras más. Eso es importante que ustedes sepan. También aquí les puse otras dos hormonas que yo he visto que tal vez les toman. Tenemos la hormona luteinizante, que es como una vitamina que genera funciones de desarrollo en el cuerpo, dependiendo. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos del inicio, o sea, de cuando recién estamos tal vez en la juventud, de, tanto de un hombre o de la mujer, digamos, de una mujer, permite funciones de la menstruación en un hombre, en cambio ya funciones de maduración. ¿Ya? Y por último tenemos la oxitocina, que es la hormona del amor. Eso no se olviden, la oxitocina es la hormona del amor. Por ahí no les van a preguntar eso, pero les van a, con descarte pueden descartar alguna respuesta ayudándose de la oxitocina, que es la hormona del amor. Eso, necesito que revisen esto. Ya, hablando de vitaminas, vamos a hablar un poquito de vitaminas, ya no el sistema de órganos, pero hablamos un poquito de vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? Son alimentos o moléculas que es necesario en pequeñas cantidades que necesita el cuerpo para su correcto funcionamiento. Y la deficiencia de estas pueden llevar a alguna enfermedad. Ejemplo, la deficiencia de vitamina A permite el beriberi, ¿ya? Bueno, tenemos vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Solubles significa, ya vimos en química,
que se pueden solubilizar en ciertos solventes. Pero lipo significa grasa, entonces son solubles en grasa, pero no necesariamente la grasa es mala, sino más bien los lípidos es cualquier tipo de grasa que nosotros tenemos en el cuerpo de manera natural. De hecho, todas nuestras células tienen lípidos, todas las células tienen lípidos. Eh, bueno, no todas, digamos el 95%, tenemos que excluir algunas células como las células eh, de tipo neuronal. Ya, entonces, bueno, las células tienen grasa, entonces no es que la grasa sea mala, sino el hecho es un tipo de biomolécula, así de sencillo. Ya en alimentos, ya hablando de gastronomía, ya hablando de nutrición, ya estamos hablando de otro enfoque, ahorita estamos de biología, por si acaso, para que quede más claro. Entonces, las vitaminas liposolubles, esto sí es importante que sepan, es A, D, E, K, ADEC. Las vitaminas liposolubles, A, D, E, K, ADEC. Cada uno están en ciertos alimentos. Ejemplo, la vitamina A ayuda a la salud de la vista. No está solamente en zanahorias, está mal dicho, pero bueno, ahí hay un ejemplo de las zanahorias. La vitamina D que va a fortalecer los huesos, pero no está solamente en leche, eh, sino más bien está en el sol. El sol es el que permite la formación de la vitamina D. De hecho, tomen sol. No sé si es que ustedes tienen actividades fuera de casa o no, pero es importante salir a tomar el sol, es importantísimo salir a tomar el sol. Al menos unos 10, 15 minutos al día, si no, no se sintetiza la vitamina D. Es una serie de reacciones, pero la cuestión es que termina en vitamina D. Si, aunque ustedes digan algún alimento tiene vitamina D, no se va a formar la vitamina D si no toman sol, si no van a recibir los rayos del sol, que los rayos del sol dan el último, la última reacción para que se forme la vitamina D. Eso, la vitamina E, bueno, la salud del corazón, del colesterol, de enfermedades cardíacas, de la vitamina K, que permite una mayor circulación y ayuda a resolver problemas de sangre, como la coagulación. Estas son las liposolubles, ¿sí? Y por otro lado tenemos las hidrosolubles, ¿sí? Las hidrosolubles son la vitamina, todo el complejo B, vitamina B1, B2, B3, la B5, B6, B7, la B9 y la B12. También es importante saber que hay algunas vitaminas, bueno, las hidrosolubles son las que técnicamente y prácticamente podríamos, ojo, podríamos consumirlas de manera oral, directa, o sea, está bien, una tableta de vitamina C, si te puede dar vitamina C. Una tableta, si es que existiera una vitamina de vitamina B, también te podría dar vitamina B. Pero una tableta de vitamina E, A, D, K, imposible. ¿Ya? Imposible. ¿Ya? Entonces, y si alguna vez le dan alguna vitamina A en tableta, está mal, ¿no? ¿No? Para eso mejor se comen alguna fruta, algún elemento que tenga esa vitamina, más fácil. Ya. Bueno, tenemos las vitaminas hidrosolubles, estas son las que vemos ahí. Vamos a ver cómo estamos de tiempo para ver si no vamos a avanzar a explicar cada una, pero cada una tiene sus funciones dentro del complejo B. Estas son hidrosolubles y para que se acuerden cuáles son hidrosolubles, son las que permiten también solubilizarse en agua y también obviamente expulsarse en forma de agua. ¿Sí? Entonces, como permite solubilizarse en forma de agua, también se expulsa en forma de agua. O en forma, ya saben, el agua se pasa a gas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes alguna vez han de haber olido, yo sí he olido, personas, o sea, que se han puesto complejo B y se huele clarito cuando alguien se pone complejo B. No sé si es que alguien ha olido, pero al menos a las personas que yo he preguntado o a las personas que hemos olido el complejo B solito, entonces ya reconocemos. No sé si ustedes han escuchado, han olido o no. Bueno, si fuera bueno preguntarles. ¿Han olido alguna o saben reconocer si una persona se ha puesto complejo B? Solo por el olor. ¿No? ¿Sí? ¿No? Chicos.
No, pero cuando huelo complejo B, o sea, sé del olor, pero nunca he olido a una persona lo haya ingerido así. Ah, bueno. O sea, yo sí identifico claramente. Es un olor característico, más que todo cuando suda, ¿no? La persona. No necesariamente el hecho de inyectarse el complejo B ya le hace que huela a complejo B, sino el hecho de sudar, ¿no? Porque se tiene que expulsar de cierta manera. Bueno, eso, la vitamina C, bueno, ya tenemos la vitamina C, que es antioxidante, ya saben. Bueno, y gracias por la respuesta, también, por la actuación. Ya, entonces vamos a hablar de hormonas sexuales. Tenemos algunos tipos de hormonas que son netamente de un género, digamos, los estrógenos son solo de la mujer y la testosterona del hombre. Sin embargo, estas son producidas por las gónadas. Las gónadas pueden ser tanto los testículos y tanto las glándulas suprarrenales en los hombres y las mujeres los ovarios y las glándulas suprarrenales. Como pueden ver, las gónadas que se repiten en ambos son las glándulas suprarrenales. Entonces, los hombres y las mujeres tranquilamente pueden producir ambos hormonas sexuales, solo que obviamente la mujer está más por estrógenos, más determinado por estrógenos y en los hombres más determinado por testosterona. Pues estas gónadas van a ser los que van a proporcionar el sexo y bueno, los gametos para la reproducción, pero bueno, no estamos en ese tema. Entonces, aquí también es importante ustedes saber que si es que una persona tal vez tiene alguna otra preferencia sexual, en las glándulas suprarrenales es donde ocurre este cambio hormonal por el hecho de que, bueno, una mujer no tiene testículos y un hombre no tiene ovarios. Entonces, las glándulas suprarrenales es la estructura o la parte del cuerpo donde cambia su metabolismo inicial para formar otro tipo de hormona para, como tratamiento hormonal. ¿Sí? Eso. Aquí les puse una pequeña tabla resumen de algunas claves, algunas cosas que más he visto que se repiten dentro de la prueba, que se revisen, aparte de la que ya tienen antes, estas también se tienen que revisar. Ejemplo, hay órganos que tienen claves, que ustedes ven algo y ya se tienen que referir siempre, sí o sí, al órgano. Ejemplo, si ustedes encuentran la palabra nefro como prefijo, se está refiriendo al riñón. Nefrología, ciencia que estudia a los riñones. Nefrones, célula de los riñones. Y así. Hígado con la clave EPA, hepatocitos, células del hígado. Y así, enfermedad hepática, enfermedad del hígado. Tenemos del corazón, enfermedad cardíaca del corazón. Cardio o cardia significa que viene del corazón. Entonces, bueno, ahí están también algunos otros órganos o glándulas, como la tiroides, el hipotálamo, el páncreas. Y ahí puse las moléculas que sintetizan. Obviamente, el riñón no sintetiza en sí una molécula, pero tiene otra función, que es filtrar y limpiar la sangre. El hígado va a regular los niveles químicos de la sangre. Bueno, el hígado sí segrega alguna molécula, bilis es uno de ellos. El corazón no segrega ninguna molécula, pero tiene Una una función. pregunta, Dígame. con respecto a lo que estamos hablando del hígado, ahí es donde se produce la ictericia, ¿verdad? No, ictericia es una condición médica. No, no es que ¿Ya? se produce. La O ictericia, sea, sí, sí, ya, ajá. La ictericia, usted ha de saber que es la piel amarilla que tienen, bueno, sí, generalmente los bebés, ¿no? los bebés, ajá, Ajá, al nacer. Entonces, eso es por la acumulación de bilirrubina en la sangre, ¿sí? Pero, o en sea, exceso. ajá. Entonces, prácticamente lo que ocurre es que el hígado no procesa de manera eficiente, o sea, no se produce en el hígado, sino que el hígado tiene un problema, que prácticamente no está procesando de manera correcta a los glóbulos rojos en medida que, o sea, no hay un correcto funcionamiento entre degradación de glóbulos rojos y procesamiento de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, bueno, esa enfermedad no es tan grave. De hecho, una de las maneras de que la ictericia pueda ser curada es con el sol. No sé si ha escuchado eso. El sol y también creo que es la leche materna, o sea, líquidos. Eh,
Generalmente más desde el sol. La leche materna Más también del- ayuda, pero el problema es que las madres, al saber de la enfermedad, se estresan y estresan la leche materna. Entonces no ya. deberían estresarse. Obviamente uno no le puede decir a la mamá que no se estrese, ¿no? Ah, Pero al momento de que la madre se estresa, también estresa la leche. Entonces, justamente una vez vi un estudio científico que la leche materna no ayuda en nada a la ictericia si la madre está estresada. Entonces, lo que más va a ayudar es el sol. Sí o sí, el sol. ay, ya, ¿Sí? gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No, gracias. Ya. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, ok. Creo que nada más. No me acuerdo. Ya. Entonces estábamos en la tiroides. La tiroides es un órgano que va a sintetizar la tiroxina, ya vimos eso, y va a controlar el metabolismo y el crecimiento de la persona. Y aquí tenemos algunas otras moléculas que sintetizan ciertos órganos, que tienen que aprenderse, tienen que estudiar, tienen que leerse. ¿Sí? Ejemplo, algo para reconocer si son enzimas o si son otro tipo de, tal vez pueden ser hormonas, ayuda bastante la terminación. La terminación en asa va a ser una enzima. ¿Sí? Solo eso les digo. La terminación en asa va a ser una enzima. ¿Sí? Asa, enzima. Eso es importante. Generalmente, obviamente, es, como les dije, la excepción hace la regla. La excepción hace la regla. Pero generalmente asa significa una proteína. Bueno, ahora vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Si tenemos tiempo, justamente en 10 minutitos. Entonces, vamos a realizar. Creo que me mandaron un mensaje por ahí. No sé si Gaby Sol está en clase. Justamente, bueno, para aclarar, creo que no está en clase. Sí, No he mandado el último. Mande, disculpe. y Si está aquí aquí. estoy. Sí. Ya, disculpe. No he mandado la última clase para que revisen la última clase. O sea, la última clase que les envié fue la de la prueba de hoy, ¿no? Entonces, por eso no les mandé lo de la estequiometría. Ajá. Fue por eso. Porque quería que el último PDF que tengan mío sea el de la prueba de hoy. Pero de ahí hoy les mando el de estequiometría, que no es mucho, que más es de lo que hicimos de ejercicios en clase. Y pues también les mando la clase de hoy. Ya. Ahora sí, volviendo al ejercicio, dice, identifique la estructura que presenta la malformación descrita en el texto. Entonces, por favor, lean. Una de las principales malformaciones congénitas que suelen manifestarse a las pocas horas del nacimiento debido a la dificultad que el bebé experimenta para alimentarse. Ojo, está hablando de alimentarse, ¿no? Se conoce como atresia. En esta malformación, el tubo muscular que se comunica directamente con el estómago no se forma correctamente, lo que complica que el bebé pase los alimentos. ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Tráquea será del sistema de alimentos del sistema digestivo? No. El Faringe, esófago, muy bien, ¿sí? Muy bien, ya no expliqué, pero muy bien. Sí, el esófago es. El esófago es el que permite este movimiento, es el que permite, es el tubo largo que va a conectar el estómago, el esófago. Yo sí les dije, el esófago, ¿sí? Eso es importante. También es importante saber que, bueno, está mal, ni siquiera está bien la enfermedad y les toman así. La enfermedad es atresia esofásica, pero bueno, si les ponen esofásica ya saben que va a ser del esófago. Entonces, bueno, le ponen atresia. Atresia así a secas no es una enfermedad, no, ni siquiera está bien catalogado. Así. Pero bueno, es lo que hay en su pruebita. Ya, luego dice, cuando una persona se encuentra en ayuno, él degrada el glucógeno y la libera en el torrente sanguíneo, mientras que después de la ingesta de alimentos, esta estructura convierte en glucosa, en glucógeno para almacenarlo. ¿Alguien? Eh, páncreas, ¿Ya alguien más dice algo?
Hígado, páncreas. ¿Quién da más? ¿Quién piensa? ¿Quién dice otra? Alguien ponga en los comentarios qué piensan. Hígado, páncreas. Para mí es el páncreas. Ya, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué es usted? ¿Por qué usted es el páncreas? ¿Por qué para usted es el páncreas? Ahí se maneja la glucosa, controla los niveles de glucosa. Ya. Está todo bien. O sea, el razonamiento de usted está bien. El páncreas permite, gracias a algunas hormonas, como ya vimos, la regularización de los niveles de glucosa en sangre, tanto disminución y tanto aumento, pero no permite el almacenamiento. Eso es importante. Esta palabrita, si no estaba esta palabrita, podría haber dicho páncreas, si no estaba esta palabrita de almacenamiento. De aquí, bueno, almacenamiento, almacenarlo. Pero por la razón de que dice almacenarlo, es hígado. ¿Sí? Eso es importante. Y yo también la primera vez que vi la pregunta también dije páncreas, pero ya vi la última palabra y ya dije es almacenarlo, sí o sí es hígado. Eso por favor tenerlo en cuenta. Por favor. Siguiente. Dice, cuando un individuo ingiere un alimento, este se degrada en partículas más simples por procesos mecánicos y químicos. Como ya hablamos, procesos mecánicos, dientes, químicos, la saliva. Medidos por salivas, medidos por enzimas para que los nutrientes sean absorbidos y lleguen hasta la sangre. En este recorrido los nutrientes no logran ser absorbidos, son transportados a una estructura que se encarga principalmente de receptar agua y los nutrientes no asimilados para que sean eliminados. Si esa función es cumplida, ¿cuál es la estructura responsable de realizarla? ¿Quién se encarga de receptar agua y los nutrientes no asimilados? No asimilados. ¿Quién? Intestino delgado. No, al revés. Los mande. El intestino delgado ya está asimilando y lo que ya no se asimiló llega al intestino grueso. Sí. Por favor. Tal vez aquí hay una confusión, tal vez ya sé en qué te puedes confundir. Dice los nutrientes no asimilados, o sea, como que pareciera que se está refiriendo a los nutrientes puros, o sea, que vienen los nutrientes al 100%. Pero si es que leemos un poquito más, dice, para que sean eliminados. Entonces ya se está refiriendo a los nutrientes, ya no al 100%, sino a los nutrientes que ya fueron captados, ya llegaron un 20%, a los que no están asimilados. A eso se está refiriendo. No a al 100% de nutrientes, sino al 20% de nutrientes que puede haber llegado a tu intestino grueso para que sean eliminados. Intestino grueso. Y vamos con la última. Esta ya hablamos en dos sistemas. Vamos a ver. Entonces, dice, un pediatra al revisar un bebé diagnostica una malformación en la que existe una apertura eclóptica ventral. Estructura que sirve para la evacuación de la orina en la fase final del proceso urinario, desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. ¿Cómo se llamaba la estructura que permitía la evacuación final? Yo ya les dije cuáles son del sistema digestivo, el ano, del sistema respiratorio, lo final era los alveolos. Del sistema excretor, ¿cuál era el final? ¿La uretra o el conducto diferente? Uretra. Muy bien. Letra. Entonces nos quedamos con uretra. Conducto diferente, bueno, es un conducto donde pasa los espermatozoides. ¿Ya? Dice, está el exterior del cuerpo. ¿Ya? Además, solicita exámenes de extras debido a una curvatura ventral severa en él. Estructura que consta de 3 cuerpos cilíndricos que frente a un estímulo sexual se llena de sangre. Obviamente es el pene. ¿Sí? Y hablamos de 3 cuerpos cilíndricos. Ya, muchachos. Entonces, ¿alguna duda? Por favor. Justo estamos No, con el profe. tiempo. Ya, muchas gracias. Entonces,
eso y ya seguimos hablando seguimos en clases para tal vez ya acabamos biología, pero vamos a continuar en su formación y realizando otras actividades, ¿no? Que les va a servir a todos. Entonces, eso, chicos, una buena tarde con todos. Chao, chicos.